Amén. Abramos nuestras Biblias en Juan 12. Juan 12 del 20 al 26. Juan capítulo 12 del 20 al 26. Dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos, como siempre, Señor, disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra, para tu enseñanza de esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Entonces, vemos aquí que el Señor hace una doble afirmación. Cuando dice de cierto, está diciendo, es como que dijera amén, amén. Amén significa así sea o así es. Entonces, el desierto era una exclamación griega, y lo utiliza porque si vemos ahí, dice que unos griegos habían llegado al monte, habían subido al monte a adorar, y se le acercaron primero a Felipe y a Andrés y le dijeron: estos griegos queremos platicar o queremos ver a Jesús. Entonces, por esas razones que el Señor en esta exclamación por esa es la razón que Jesús ocupa una exclamación griega: el desierto. Y entonces, cuando les habla a ellos, y nos vamos a enfocar, la enseñanza es específicamente en el versículo 24, donde dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Esa es la referencia de la enseñanza de esta noche. Yo le he puesto como tema: es necesario morir para dar frutos. Amén. Entonces, Jesús ocupa como referencia el proceso de siembra y cosecha para ilustrar una verdad. Una semilla que se siembra, muere y germina. Ese es el proceso. Y para que pueda dar frutos tiene que morir. Entonces, tiene que morir, y cuando muere, nace una vida en él, y esta vida trae frutos. Así, el camino de fructificación de la vida pasa por la muerte. No es ¿cómo se llama? Como el orden natural de que primero vivimos o nacemos, primero tenemos vida y después morimos. Sino que en el caminar del Señor lo pone de otra manera. Dice: para que tengas vida, tienes que morir. Podría sonar ilógico, ¿verdad? Pero dice que para que podamos tener vida, tenemos que morir. Y por eso hace referencia a la semilla. La semilla es sembrada y en la tierra muere. Quiere decir que cuando nosotros sembramos la semilla todavía tiene vida. Entonces, quiere decir que llega un momento en el cual esa semilla tiene que morir. Todavía tiene que un proceso de morir la semilla. Entonces,
Si no hay muerte, no habrá fruto espiritual. Jesús dijo esto para explicar también la necesidad de su propia muerte. Él estaba ahí hablando, él estaba diciendo, bueno, si yo no muero, no va a haber vida para ustedes. Entonces, sin su muerte nosotros hoy no tendríamos vida. A raíz de su muerte es que hoy tenemos vida nosotros, y no solo una vida mejor en este mundo, sino que estamos hablando de que hoy tenemos vida eterna. Ese es lo importante. Entonces, el Señor se refiere a que esta vida se produce después de la muerte. Amén. Después de la muerte. Entonces, el principio de la siembra cosecha es muerte-vida. Y esto lo podemos aplicar para el creyente. Entonces, el creyente debe de morir ¿a qué? A nosotros, a nuestro estilo de vida. Y dentro de eso están nuestros deseos. En fin, todo. Entonces, si no hay muerte, no hay vida. Y si no hay vida, no hay frutos. Amén. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos por qué es necesario morir. Y es que si yo no hago morir mi naturaleza, entonces esos frutos que el Señor está esperando que yo dé no se van a cumplir. Los frutos se van a dar hasta que mi naturaleza muera. Mientras mi naturaleza siga viviendo, entonces no voy a dar frutos. Mientras mi naturaleza siga gobernando, mientras mi naturaleza siga mandando, mientras mi naturaleza es la que diga qué es lo que hay que hacer, yo no voy a dar frutos de los que espera el Señor. ¿Por qué? Porque no puede dar un corazón fruto mientras la naturaleza humana, es decir, la vil, el pecado con el que nacemos, no haya sido sometido a la voluntad de Dios. Entonces, para entrar ya al tema de lleno, el Señor ocupa como primer ejemplo, como ejemplo central el grano, y habla del grano de trigo. Y el grano de trigo, sabemos que del trigo se hace el pan, y el pan es figura de la palabra de Cristo. Amén. Entonces, y dice grano o semilla, árbol. Primero habla como tal, ¿verdad? Como el grano o como la semilla. Y lo está haciendo en referencia a que esa semilla o ese grano es un árbol, una planta, una espiga en potencia. De una semilla sale un árbol, sale una planta, sale una espiga. Entonces, es el grano o la semilla es en potencia, es pequeño, pero lo podemos, si se cultiva, si se siembra, si se cuida, si se riega, si se hace el proceso para que esta semilla muera, un día va a germinar. Entonces, cuando nosotros vemos un árbol, ya sea comestible o no comestible, o cuando vemos un arbusto, nosotros podemos ver hasta lo grande que puede llegar a ser este árbol o la cantidad de frutos que puede dar. Un ejemplo sería un árbol de limón, ¿verdad? Entonces tenemos un árbol de limón y está lleno de limones, y hay limones grandes, jugosos y muy buenos, y etcétera. Pero debemos de llegar a su origen. Eso salió de una semilla que murió. No fueron 10 semillas, no fueron 100 semillas, no. Fue una semilla que se sembró, una semilla que murió. Y de ahí, con el tiempo, porque todo tiene su tiempo, llegó a germinar, y después de germinar, llegó a dar frutos. Entonces, la semilla no es la que da fruto. ¿Sí? De la semilla nosotros no podemos sacar fruto. Quien da fruto es la planta. Amén. Entonces,
la semilla no es que, de aquí de esta semilla va a morir y voy a hacer que una semilla de mango se muera y voy a sacar un mango. No, sino que de esa semilla tengo que sacar una planta. ¿Por qué? Porque la planta es la que da fruto. Entonces hay que dejar que la semilla muera para que esta semilla se convierta en planta. Y ya como planta sí se le puede exigir fruto. Entonces, cuando el Señor viene y nos demanda de que demos fruto, amén, porque pide que nosotros demos fruto, significa que para dar fruto tengo que ser planta. Amén. Pero para ser planta, ¿qué necesito? Morir. Amén. Entonces, ese proceso en el cual muchas veces como cristianos le decimos al Señor, Señor, pero ¿por qué yo no doy fruto? Señor, ¿por qué por más que intento, trato de hacer las cosas, en mí no hay un cambio y no doy frutos? Y entonces el Señor nos puede decir, no da fruto porque no eres planta. Pero Señor, no eres planta, porque todavía sigue siendo semilla. Pero sí, es que como no has muerto a ti, como no has muerto a tu naturaleza, sigue siendo semilla. Entonces, tenemos que ver ese proceso. Si nosotros no morimos, nunca vamos a cambiar. Y si nunca cambiamos, nunca va a haber fruto. Amén. Entonces, debemos de preguntarle al Señor, Señor, ¿en qué proceso estoy? Yo creo que muchas veces nosotros nos podemos evaluar y decirle, Señor, de verdad, sigo siendo semilla. Porque no estoy ni en la tierra. Mucho menos he muerto a mí. Entonces significa que no soy planta. Y significa que no doy fruto. Entonces, vemos aquí algo interesante. Y en el versículo 24 dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo, amén, ya vimos, ¿verdad? El grano no cae en la tierra. Jesús es bien claro. El grano debe de caer. El grano debe de derrumbarse, debe del lugar donde esté, hacer el descenso. ¿Sí? Hacer el descenso. Porque si no hay ese descenso, no, es que todo es un proceso, ¿verdad? Mientras nosotros no descendamos. Vino Naamán y se le presenta, llega donde Eliseo y le dice, sáname. Y Eliseo le dice, yo no te puedo sanar. Y lo manda, porque ni salió, ¿verdad? Sino que lo manda y le dice que se zambulliera 7 veces en el Jordán. Y el Jordán significa de humillación. Entonces le mandó a que descendiera a la humillación 7 veces. Y Naamán dijo, pues la verdad que hay mejores ríos. Y entonces empezó a agarrar sus cosas, estaba molesto y dijo, yo me regreso. ¿Qué hubiera pasado si el siervo que estaba con Naamán no lo detiene? Porque Naamán ya estaba dispuesto a irse. Hubiera regresado a su tierra a morir enfermo. Entonces viene el siervo que estaba con él y le dice, pero mi señor, ¿qué te está pidiendo el profeta? ¿No te está pidiendo algo más? Está pidiendo que vayas y desciendas, que te zambullas, que desciendas a la humillación. No fue fácil para Naamán, primero por la posición donde estaba. Pero era peor aún por la condición que tenía, porque estaba enfermo. No sabemos si Naamán ya había probado otras cosas, si en su tierra habían brujos,
y le habían dicho, te vas a comer esto, te vas a bañar en esto, etcétera, y todo lo demás. Y Naamán no quería ir y descender. Y al final creo que a regañadientes viene Naamán y dice, va, está bien, pues lo voy a hacer. Pero el profeta fue bien claro, 7 veces. Y de seguro Naamán, es que solo por el hecho de oír las palabras o de leer las palabras que dijo Naamán, de plano que tuvo que haber sido alguien de un carácter muy difícil, muy difícil, que probablemente él de seguro para él, por lo que dice la palabra, despreciaba el río Jordán, pues. De seguro para él era sucio, de seguro era donde se bañaba la gente pobre, no tenía ningún atractivo, pero es que así es. Cuando el Señor quiere que nosotros cambiemos, y ya lo vamos a ver más adelante, necesita que descendamos, que caigamos. Y entonces Naamán, hasta que se zambulle por 7ª vez, es que queda sano. Fue un proceso, no fue la primera vez, fueron varias veces. Entonces, ¿qué es caer? Según el original es perecer, es postrar, es frustrar, es derrumbar. Entonces, mientras el grano no caiga, no puede empezar el proceso de muerte. Porque cuando el grano cae, no muere en el momento. Amén. Pero para que muera, tiene que caer a tierra. Entonces tiene que empezar el proceso. Entonces lo mismo fue en Naamán. Naamán de seguro se paró a la orilla del río. ¿Sí? Y dijo, pero ¿qué me está pidiendo si es ilógico? ¿Cómo estas aguas? Y de seguro para él sucias me van a limpiar. Entonces que Naamán se pusiera a la orilla del río no significaba que el proceso que el proceso empezaba en su vida. Entonces, mientras el grano no caiga, quiere decir que mientras Naamán no se metiera al río, el proceso de sanidad en él no iba a empezar. Entonces, ¿cuántos de nosotros llegamos a la orilla del río y no nos metemos? Y ahí estamos parados y podemos pasar años tratando de que haya una sanidad a nuestra vida y no lo va a haber. ¿Por qué? Porque mientras yo no me meta al río, y en la porción que estamos viendo ahorita, mientras yo no caiga a tierra, el proceso de muerte no va a empezar en mi vida. Mientras el grano no se separe del grupo, porque aquí el Señor en el 24 dice, y si el grano está hablando en singular, ¿sí? Mientras el grano no se separe del grupo y de su alrededor, y quede solo, no puede morir. Amén. Está hablando en singular, no está hablando en plural, no está hablando los granos, está hablando el grano. Entonces, mientras el cristiano no se postre o no se zambulla, no se derrumbe, no puede morir a sí mismo. ¿Por qué? Porque debemos de frustrar todos los placeres de nuestra concupiscencia. Entonces, ¿frustrar qué es? Arruinar el proceso, arruinar todo. ¿Qué tenemos que arruinar? Nuestros deseos. Otra referencia es derrumbar. Mientras no sea derrumbado mi orgullo, mi autosuficiencia, mi autocomplacencia, mi vida no va a cambiar. Esta muerte se refiere a morir a mis deseos. No está hablando de una muerte física como lo literal. Entonces, mientras no me separe de mis deseos, no habrá vida ni frutos. Mientras no me separe de mis deseos, no puedo morir. Amén. Entonces, para vivir debemos de separarnos de nuestros deseos. Entonces, mientras no haya una separación física de nuestras vidas, es decir, la muerte física, no vamos a tener nosotros vida eterna. Es como la referencia, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos hoy una salvación y creemos en esa salvación. Pero esa vida eterna se va a dar en nosotros hasta que seamos separados de nuestro cuerpo. Entonces, la misma referencia es a lo que el Señor se refiere. Mientras nosotros no muramos a nuestras vidas,
como cristianos no vamos a poder dar fruto. Ahora, ¿dónde dice que debe de caer? Jesús especifica que debe caer en la tierra, en el suelo. Es bien claro. ¿Por qué? Porque la tierra tiene todo lo necesario para que la semilla muera y germina. ¿Sí? Entonces, la tierra tiene todo lo necesario. Tiene lo necesario para hacer morir. Mientras la semilla no está en la tierra, no puede hacer nada la tierra por la semilla. Pero la semilla tiene los nutrientes o los elementos necesarios primero para matarla o para hacerla morir. Pero también tiene los elementos necesarios para que de la semilla muerta salga vida. Tiene los elementos necesarios para que la semilla germine. Asimismo es la palabra de Dios. Mientras nosotros no disponemos nuestro corazón para la palabra de Dios, la palabra de Dios es la que nos va a ayudar a hacer morir nuestra carne. Pero también la palabra de Dios es la que va a permitir que germinemos y que el día de mañana demos fruto. Entonces, la tierra tiene todo lo necesario para que muera y germina. Si una semilla se queda en el cemento, en la roca, en el etcétera, esta no puede morir. Entonces, para morir es necesario estar en la tierra, en el polvo. Entonces, el suelo es figura de humillar nuestras vidas para Dios. ¿Por qué? Porque el hecho de postrarnos o el hecho de acostarnos sobre el suelo es una figura de humillación. Entonces, el cristiano muchas veces no quiere pagar ese precio de humillarse, no quiere pagar el precio de postrarse ante el Señor. Entonces, era lo que pasaba con Naamán. ¿Sí? ¿Qué habrá sentido Naamán? No por el hecho de que quedó sano, sino que el hecho de que lo que le pidieron estaba a su alcance. ¿Qué habrá sentido después Naamán? En el hecho que después se pudo pensar, pero si solo me estaba pidiendo que me zambullera en el río. Solo eso me estaba pidiendo. No me estaba pidiendo que escalara una montaña, no me estaba pidiendo que diera todos mis bienes, no me estaba pidiendo que hiciera esto, etcétera, todo lo demás, sino que solo que me sumergiera en el río Jordán, que descendiera 7 veces. Entonces, nosotros muchas veces vemos el hecho de sumergirnos como algo difícil en nuestras vidas. Y entonces podemos decirle, Señor, pero es que yo no puedo cambiar mi vocabulario, pero es que, Señor, yo no puedo cambiar mi temperamento, pero, Señor, yo no puedo cambiar actitudes, dichos, gestos. Y nos damos cuenta que cuando le obedecemos a Dios y pasamos, vemos que no era difícil, pues. Vemos que era sencillo. Pero el hecho es tirarnos a la tierra. El hecho es que muramos a nosotros. Entonces, al humillar nuestras vidas, nada ni nadie puede hacer cambiar nuestras vidas. Cuando ya pasamos ese proceso, bueno, de hecho le dice Naamán a Eliseo, bueno, que me perdone Dios cuando me toque entrar al templo, pero yo no voy a adorar a ese Dios, yo tengo que hacerlo porque voy con el rey. Ahora tenía Naamán una convicción de quién era Dios y de lo que podía hacer Dios. Entonces muchas veces como creyente nos es difícil humillarnos, no solo ante Dios, ¿sí? No solo ante Dios, sino ante los demás y este mundo. ¿A qué me refiero? No es que vamos a andar por la vida humillándonos ante los demás, no. Muchas veces
nos es difícil humillarnos ante Dios. Y muchas veces nos sale más fácil humillarnos ante Dios. ¿Por qué? Porque podemos estar en una reunión, en un culto, nos podemos postrar. Pero cuando llega ese momento en el cual nosotros nos tenemos que quedar callados, cuando llega ese momento en el cual no tenemos que decir nada y tenemos que humillar nuestras vidas en el hecho de no hacer nada, de que aunque nos estén ofendiendo, nos digan algo, el hecho de recordar que el Señor pelea por nosotros nos cuesta. Entonces, qué difícil es pelear contra nuestra naturaleza. Entonces, después, quiero que leamos una cita bíblica y es Salmos 138:6. Salmos 138. Dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Entonces, también ahí mismo en Salmos 51:17. Salmos 51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. También ahí 119. Estamos viendo por qué vale la pena humillarse, ¿verdad? Porque es necesario humillarnos. Entonces, Salmo 119, vamos a leer el 67, dice: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Y en el 71 y dice: bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Amén. Y una más, Jeremías, está después de Isaías. Jeremías 44:10. Jeremías 44:10 dice: no se han humillado hasta el día de hoy, ni han tenido temor, ni han caminado en mi ley, ni en mis estatutos, los cuales puse de delante de vosotros y delante de vuestros padres. 44 días, ¿verdad? Entonces, sí, quiero que leamos el 11. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí, yo vuelvo mi rostro contra vosotros para mal y para destruir a todo Judá. Este último lo puse para que veamos lo importante que es humillarnos. ¿Por qué? Porque no podemos burlarnos de Dios. Muchas veces creemos que es sin importancia, ¿verdad? El hecho de humillarnos, el hecho de caer a tierra. Amén. Entonces, ahorita veíamos qué es el hecho de caer. Entonces viene el Señor y dice, siguiendo en el versículo 20, en el capítulo 2 y versículo 24 de Juan, dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra, ya vimos, ¿verdad? Caer en la tierra y muere. Amén. Y muere. Entonces, vimos que qué importante es caer, porque mientras no caigamos, no empieza el proceso. Y lo importante es dónde caer, y es en la tierra. Y veíamos que la tierra tiene lo necesario para hacernos morir y lo necesario para hacer germinar nuestras vidas. Y de ahí salir una planta.
Entonces, es necesario caer en tierra para morir. Entonces, cuando le decimos al Señor, Señor, yo quiero morir a mí para vivir en ti. Entonces el Señor nos pregunta, ¿dónde estás? Señor, no, aquí estoy, sí, pero todavía ahí estás como una semilla, en el frasco, en la bolsa, en lo que sea. Entonces no has caído, ¿sí? No has permitido, no has hecho eso de despojarte de los demás y no has querido humillar tu vida. Entonces es necesario caer en la tierra para poder morir. Esto es perecer. Al morir solo queda el recuerdo de alguien, ¿verdad? Se pierde su presencia, su conocimiento, solo su existencia. Y entonces esto pasa a ser un recuerdo. Entonces todas aquellas personas que se nos han adelantado, lo que tenemos de ellos ahora es un recuerdo. ¿Por qué? Porque ya no tenemos su presencia. Ya no tenemos su conocimiento. ¿Por qué? Porque hasta donde llegó los días de su vida, hasta ahí llegó su conocimiento, llegaron sus consejos. Ahora solo nos podemos recordar de esta persona cuando murió. Entonces solo nos queda ¿qué? El recuerdo. Entonces no podemos hablar de una vieja naturaleza cuando ésta todavía vive, cuando todavía está presente, cuando todavía es parte de nuestro diario vivir. ¿Sí? Entonces muchas veces decimos, no, es que yo me acuerdo que yo era. Y creo que muchas veces el Señor dice, eres. No, Señor, era. Eres. Es que, Señor, es que hacía. Haces. Es que decía. Dices. No, es que yo me comportaba. Te comportas. Entonces, no podemos hablar de una vieja naturaleza cuando todavía nuestra manera de vivir nos domina. Entonces, porque mientras esa naturaleza de bajeza no muera, no puede haber una nueva naturaleza. ¿Sí? Es necesario que la semilla caiga. Y es que nosotros estamos pensando en que, Señor, qué difícil es imposible. No, y dice el Señor, solo cae a tierra. Y si tú caes a tierra, yo me voy a encargar de que mueras. Pero también me voy a encargar de que germines y te conviertas en planta y te conviertas en árbol. Y no solo eso, des fruto y fruto agradable. Entonces no podemos tener una nueva naturaleza cuando todavía, como decía, nuestras acciones, palabras, actitudes, comportamiento, etcétera, es todavía desagradable a Dios. Por lo tanto, es necesario esta separación entre nosotros y el mundo. Juan, ahí mismo, Juan 12:25, dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Está siendo bien claro, ¿verdad? El Señor, el que, bueno, tú amas tu vida, tú amas tu forma de ser, tú amas tus actitudes, entonces no hay problema. ¿Por qué? Porque entonces te vas a quedar en este mundo y te vas a quedar con este mundo. Pero si tú de verdad amas tu vida, es decir, el hecho de, Señor, yo quiero cambiar, la vas a perder. ¿Y el por qué? Porque vas a hacer que esto muera. Cuando habla el que ama su vida la perderá. Ya no voy a ser yo. Es como cuando uno infringe la ley. Cuando uno infringe la ley y hay una condena. Qué difícil para aquellas personas que es una condena perpetua, ¿verdad? Perdió su vida.
Porque hoy ya no puede salir, ya no puede ir a comer, ya no puede hacer, ya no puede trabajar, ya no puede comprar. No, viene, se confina a un lugar y ¿qué sucede? Perdió su vida. Y ahí se le acabaron todas. Entonces, el Señor dice, eso mismo deberíamos de hacer con nuestra naturaleza. Que se pierda, que muera. ¿Por qué? Porque si tú aborreces, el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Y Santiago 4:4. Efesios, Filipenses, Colosenses, Hebreos, Santiago 4:4. Santiago 4:4. Amén. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Amén. ¿Y cómo empieza? Oh almas adúlteras. De verdad que Santiago no se queda con nada. Porque Santiago nos está diciendo, en la iglesia te comportas como cristiano, pero fuera de la iglesia te comportas como un inconverso. Nosotros le decimos al Señor que el Señor es nuestro esposo, ¿verdad? Y que nosotros como iglesia somos su novia. O que somos la esposa que con la que el Señor se va a casar un día. Y dice Santiago, oh almas adúlteras. Aquí Santiago no se está refiriendo al inconverso, se está refiriendo a nosotros. Dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Amén. Entonces, ¿por qué es necesario morir? Porque mientras nosotros no muramos, vamos a seguir siendo esclavos del pecado. Amén. Entonces, volvemos otra vez a Juan 12 y dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, ¿sí? El grano, la acción de caer, el lugar, la tierra y su transformación, muere, ¿verdad? Dice después, queda solo. Dice que si no cae, amén, aquí está hablando, que si este grano no cae a tierra y muere, hay una consecuencia, queda solo. Y termina el versículo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, Jesús hace una advertencia para aquel que no quiere morir. Y es que queda solo. No habla solo de una manera literal, porque se puede dar también la situación. Para muchos, por no morir a este mundo, llega un momento en que quedan literalmente solos. ¿A qué me refiero? Bueno, ¿cuántos, por no querer cambiar nuestras vidas, empiezan los que están a nuestro alrededor a alejarse? Porque somos insoportables, y etcétera, y todo lo demás. Pero no es por ahí donde yo quiero llegar o continuar. Sino el hecho de que ¿a quién vamos a perder? ¿Por qué? Porque esta soledad va más allá. Es un estilo de vida. Es quedarse solo para todas las cosas. Es
no tener la ayuda del Señor en nuestras vidas. Entonces, qué peligroso es el no querer cambiar nuestras vidas. Ya vimos que somos un árbol en potencia para dar frutos, pero con solo saberlo no es suficiente. Ya vimos que es necesario caer, separarnos, humillarnos y llegar a la tierra y morir. El problema al no querer cambiar nuestras vidas y el problema al no querer morir a nosotros mismos, va a llegar un momento en que el Señor se va a apartar de nosotros. Y entonces, por más que nosotros le busquemos a Él, no nos va a escuchar. Y por más que le digamos, Señor, ¿dónde estás? Me has desamparado. El Señor va a decir, no, es que yo te di suficiente tiempo. Estuve contigo no una vez, estuve contigo, sino que varias veces. ¿Sí? Entonces, qué difícil va a ser tomar decisiones y que estas decisiones las tomemos solos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tomamos decisiones en base a la palabra, pues. ¿Sí? Entonces el Señor nos enseña en su palabra qué tenemos y qué no debemos de hacer. Y entonces cuando viene algo, la palabra misma que está en nuestras vidas nos ayuda y nos dice, no, eso no tienes que hacerlo. Y la palabra de Dios es la que nos ayuda a solventar muchas veces, a salir adelante en muchas cosas. Entonces, dice que queda, y dice que aquel grano de trigo que no cae en tierra y muere, queda solo. Entonces, qué espeluznante es quedarse sin el Señor. Entonces, el peligro aquí de no querer cambiar nuestras vidas, no es el hecho de que no vamos a dar fruto, no, es el hecho de que nos vamos a quedar sin Él. Nos vamos a quedar sin su presencia. Podemos tener dinero, podemos tener posesiones, podemos tener muchas cosas, pero no lo vamos a tener a Él. Podemos alcanzar, dice la misma palabra, ¿de qué le sirve al hombre alcanzar todo lo que se ha propuesto, pero si al final va a perder su vida? Entonces, el punto aquí de la enseñanza hoy es, busquemos dar frutos, pero no nos quedemos sin el Señor. Porque si no caigo a tierra y muero, me voy a quedar sin Dios. Porque si no caigo a tierra y muero, voy a perder su presencia. Porque si no caigo a tierra y muero, voy a perder su sabiduría. Voy a perder esa columna de fuego en la noche y esa nube en el día cuando me toque atravesar un desierto. Si yo no caigo a tierra y muero, significa que en el desierto no voy a encontrar agua. Significa que en el desierto no voy a encontrar alimento. Significa que en el desierto voy a perecer y morir. Eso significa. Entonces, el peligro es quedarnos sin el Señor. Y dice, para ir finalizando, Eclesiastés Eclesiastés 4:10. Eclesiastés 4:10 dice, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Porque nosotros ahorita, en nuestro caminar, cuando tenemos alguna dificultad, cuando nos pasa algo, qué bendiciones que tenemos al Señor. Y entonces venimos nosotros y oramos, y el Señor con su presencia nos llena y nos dice, no hijo, no te preocupes, vas a salir adelante. No hijo, no te preocupes, vamos, ya vas a ver, se va a superar esto, y todo lo demás. Pero dice, porque si cayeren,
El uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Salmos 113:7. Salmos 113 dice: Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. ¿Por qué es necesario morir a nosotros? Porque nos levantará del pobre, del polvo, y nos sacará del muladar. Ahí mismo en Salmo 145:14, versículo 14. 145:14. Dice: sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Salmo 145:14, otra vez. Sostiene Jehová a todos los que caen. No estamos hablando de este caen de la primera parte, de que cae el grano a tierra. No, estamos hablando de no quedarnos solos. Estamos hablando del hecho de que cuando tengamos una necesidad, va a ser el brazo de Dios que va a estar cerca de nosotros. Por esa razón es necesario morir. Por esa razón es necesario separarnos, caer y morir. ¿Para qué? Para germinar. ¿Para qué? Para tener siempre al Señor de nuestro lado. Y 146:8. Salmo 146, versículo 8 dice: Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Amén. Así como decía Eclesiastés: ay del solo. Entonces, por esa razón es necesario. Y finalicemos otra vez leyendo el Juan 12:24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero aquí va la promesa del Señor. Pero si muere, pero si se humilla, pero si dispone su corazón, lleva no fruto, lleva mucho fruto. Es la promesa de Dios. Entonces, ¿qué debemos de buscar nosotros? Bueno, no quedarnos solos. ¿Qué debemos de buscar nosotros? No quedarnos sin la presencia de Dios, porque el día que nosotros perdamos la presencia de Dios, ese día se acabó nuestras vidas. Y ese día no va a haber nada ni nadie que nos pueda ayudar. Entonces, ¿por qué es importante morir a nosotros mismos? Bueno, para no quedarnos sin el Señor. Que eso sea el deseo de nuestras vidas, el poder cambiar. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, gracias porque, Señor, muchas veces hemos jugado al ser cristianos. No nos damos cuenta, Señor, de que corremos el peligro de perderte a ti. Corremos el peligro, Señor, de quedarnos solos. Y entonces, ¿quién nos levantará? Y entonces, ¿quién saldrá en nuestra defensa?
Y entonces, ¿quién tendrá misericordia sino tú, Señor? Porque nadie tiene misericordia de nosotros. Cuando estamos bien, tenemos amigos. Cuando estamos bien, tenemos gente que está cerca de nosotros. Porque estamos bien. Pero el día que perdamos todo, y si no te tenemos a ti, Señor, porque no importaría perderlo todo si tú estás con nosotros. Y entonces entenderíamos de que ha sido una buena decisión tenerte a ti, aún perdiendo lo demás. Pero qué cosa más horrible debe ser perderte a ti, Señor. Señor, queremos caer a tierra y morir. Porque esa es la condición para no perderte a ti. Porque tu palabra dice que si muere, tú te vas a encargar. Tú te vas a encargar de germinar y de dar mucho fruto. Pero nosotros tenemos que caer a tierra. Señor, que podamos decidirnos por caer a tierra y permitir que nuestra naturaleza muera. Porque si nuestra naturaleza no muere, nos vamos a quedar sin ti. Señor, no te queremos perder. A ti, Señor, no te queremos perder. Porque si perdemos algo, tú, Señor, después nos los puedes devolver o nos puedes dar algo mejor. Pero si te perdemos a ti, perdimos todo. Perdimos todo en nuestra vida. Y ese es nuestro deseo, Señor. No perderte a ti. Gracias, Padre. Porque nos has hablado en esta noche, porque has hablado a nuestros corazones. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.